Bismillah, salatu salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bueno, bienvenidos a otra pequeña clase donde vamos a tratar de reflexionar sobre alguna de las enseñanzas del Sagrado Corán. Y disculpan mi voz, pero acabo de llegar de un viaje, estoy un poco afónico todavía, con un poco de tos, pero inshallah khair. El versículo que vamos a reflexionar hoy está en la sura 49 y es el versículo número 12, que habla un poco sobre, digamos, algo que se mezcla entre lo que es el comportamiento social y la implicancia que eso tiene dentro del corazón espiritual. Es decir, cómo tener un comportamiento social podría estar indicando que hay algo malo o algo enfermo dentro de nuestro corazón espiritual. Entonces, Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo: Ya ayyuhalladhina amanu. Dice: oh creyentes, o vosotros que creéis. Es decir, que el contenido que va a venir después, cuando Allah Azza wa Jal llama la atención así, es que el texto está dirigido a aquellas personas que se autoperciben como creyentes, se reconocen como a sí mismas, como creyentes en Dios. Y entonces lo que va a venir después, si uno es creyente y Dios te dice, oh creyentes, uno enseguida presta atención a lo que va a venir después, porque es una descripción de algo que tiene que ver con mi fe, con mi creencia, es decir, con mi identidad como creyente y como musulmán. Y entonces Allah empieza diciendo: Ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes, ijtanibu kathiran min adh-dhanni, inna ba'da adh-dhanni ithm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullah, inna Allaha tawwabur rahim. O creyentes, eviten sospechar demasiado, pues en verdad algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen ni hablen mal del ausente, porque es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto. ¿Acaso alguno de vosotros desearía hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Tengan temor de Allah, porque Allah es un indulgente, misericordioso. Entonces, este es un versículo un poco extenso, pero Allah Azza wa Jal comienza hablándonos, haciéndonos reconocer en principio que somos creyentes y que este mensaje va dirigido para nosotros. Es decir, si nosotros decimos ser musulmanes, si nosotros nos asumimos como creyentes en Allah, lo que viene después está dirigido a nosotros. Y en este caso va a hablar sobre un comportamiento social, es decir, algo que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo, con las personas con las cuales nos relacionamos, pero que nacen de mí. Y entonces lo que dice es: Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Eviten, y la palabra ijtinab significa alejarse o rechazar o apartarse. ¿Mm? Entonces, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Kathiran es muchos. Por eso lo puse. Y dhan es sospechar. Dhan es como el pensamiento, es la sospecha y la conjetura. A un nivel, porque dice kathiran, es decir, eviten mucho el exceso de pensamiento, el exceso de, de conjetura, de sospechar. Es decir, hay un nivel saludable de estar alerta a ciertas cosas. Es decir, ver señales en lo que puede decir, lo que uno podría decir como la intuición. Digamos, es normal, pero llevarlo a un nivel exagerado es algo que no es correcto del musulmán. Es decir, ijtanibu, aléjense de sobrepensar las cosas, de exagerar en la prevención o en el pensar por qué la gente está haciendo
lo que está haciendo. Y por eso dice después, Inna ba'da dhanni ithm, porque algunas, no dice todas, algunas de esas sospechas implican ya un pecado, es decir, la palabra ithm significa un pecado o una falta contra una persona. Es decir, es un pecado contra uno mismo, pero también es un pecado contra las, es decir, es faltar al derecho de las otras personas. Entonces, es interesante que Allah Azza wa Jal dice, aléjense de la mayoría o de sospechar demasiado, porque algunas, es decir, no todas, es decir, va a pasar que en algún momento si podemos sospechar de algo, esas sospechas que podemos tener en algunos casos, como dijimos, puede ser estar atento, vigilante o tener una intuición, algunas de esas cosas pueden resultar ser ciertas, pero algunos de esos pensamientos cuando se transforman en sospechas o en conjeturas o en pensamientos rumiantes, es decir, la persona ya está enferma sospechando de todo, eso se transforma en un pecado, es decir, en algo incorrecto dentro del corazón. ¿Mm? Y, eh, y eso lo podemos ver con, digamos, cuando la persona, eh, o sea, primero es analizarnos a nosotros mismos, pero ante cualquier situación que vemos de una persona, en vez de pensar bien de esa persona, tener un pensamiento neutro, eh, vemos a alguien en la calle bueno, es su vida, su privacidad, o está haciendo eh, como algo normal o algo correcto, inmediatamente nuestro pensamiento se traslada a la sospecha de que está dirigiéndose a hacer algo incorrecto. ¿Sí? Eh, uno ve a alguien, un hombre caminando en la calle con una mujer y enseguida será su amante. ¿Estarán casados? ¿El wali les habrá dado permiso? Es decir, el pensamiento inmediatamente se dirige a pensar mal, a sospechar de que lo que esas personas están haciendo es algo incorrecto. Por ejemplo, en nuestra comunidad con el tema de la carne halal, es algo que se puede dar mucho. Eh, ven comiendo a alguien y su primer pensamiento es, ¿será halal lo que está comiendo? ¿Será de las personas que se preocupan por su alimentación halal? Pero, ¿por qué nosotros tendríamos que preocuparnos o sospechar de una persona a la que vemos comiendo un pedazo de pollo en un restaurante si lo que está comiendo es halal o no es halal? ¿Mm? Es decir, eh, sospechar incluso también puede ir a eh, dudar o poner en cuestión la intencionalidad de las personas. Está haciendo una obra de bien, sí, pero solamente lo hace porque quiere hacerse ver. Está haciendo tal cosa, sí, pero vaya uno a saber la intención que tiene. Es decir, uno ni siquiera sabe cómo excusarse, pero pone en duda inmediatamente su husn niyya, es decir, su buena intención de que lo está haciendo por una buena causa, lo está haciendo, digamos, en su corazón para agradar a Allah. ¿Sí? Entonces, Allah Azza wa Jal nos llama la atención sobre este, digamos, pensamiento enfermo y nos dice, si uno es creyente, uno tiene que luchar contra ese pensamiento hasta quitarlo de su mente. Como dijimos, no completamente, eh, porque hay parte de lo que es, digamos, la astucia o la perspicacia o, digamos, estar despierto. Uno vive rodeado, a sociedades más, sociedades menos, vive rodeado de ciertos peligros. Es decir, estar despierto, no ser una persona, como llaman así, completamente inocente o naif o desconectada de la realidad. Pero cuando esto se pasa al nivel de lo enfermo, de lo patológico, entonces Allah Azza wa Jal nos dice, el creyente, el musulmán no debería ser así. El musulmán debería cuidar su corazón interno, cuidar su mente de este tipo de pensamientos. Y si se descubre a sí mismo, porque recordemos que todos estos versículos del Sagrado Corán que hablan sobre estos
comportamientos no están dirigidos a otros. Nosotros leemos el Corán nos habla a nosotros. Es decir, en principio esto es para la autorreflexión. Porque a veces tenemos la mala costumbre de leer el Corán para descubrir errores en los demás y no vemos absolutamente nada de malo en nosotros mismos. Entonces, en realidad el Sagrado Corán dice, ya ellos el ledina amanu, cuando me dice, oh creyentes, yo tengo que mirar, me está hablando a mí, se está dirigiendo a mí. Entonces lo que viene después es un khitab, una narrativa o una alocución que viene hacia mi persona. Entonces Allah me dice, evita sospechar demasiado, porque algunas sospechas terminan transformándose en un pecado. Es decir, y uno podría pensar que es simplemente un pensamiento, y yo tengo derecho a pensar como quiero, y es cierto, pero lo que Allah Azza wa Jalla nos está diciendo es que tarde o temprano este pensamiento va a terminar contaminando nuestra mente de tal manera que vamos a terminar cometiendo pecados, que es el hecho de sospechar de la buena intención de las personas, pensar mal directamente de las personas, termina convirtiéndose en una falta espiritual. Y puede terminar llevándonos a un pecado físico, porque bueno, digamos, la sospecha es algo mental, pero inmediatamente después, Allah Azza wa Jalla nos habla de dos comportamientos, y estos dos comportamientos ya tienen manifestaciones físicas, porque el primero, digamos, digamos, la madre de estos comportamientos que se van a describir a continuación, están basados en algo que pasa dentro de la mente de la persona, que es la sospecha. ¿Sí? La conjetura exagerada o fuera de lugar. Y entonces, inmediatamente Allah Azza wa Jal nos dice, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dice, no espíen o no se espíen y no hablen mal del ausente. Son dos consecuencias que normalmente se dan de una persona que le da espacio a la sospecha y a la conjetura. Lo primero es espiar. Es decir, yo paso por un lugar y veo una persona que está comiendo y, digamos, sospecho o conjeturo sobre si lo que está comiendo, si se certificó que lo que está comiendo es halal o no es halal. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente, bueno, a ver, voy a mirar si el restaurante tiene certificado halal o no tiene certificado halal. ¿O será que ese plato, entonces ya empiezo a tener una actitud, una demostración física de algo que simplemente estaba antes en mi mente? Y lo que sigue después es hablar mal del ausente. Y entonces me encuentro con otra persona en la esquina y digo, ¿sabes a quién acabo de ver allá atrás? A fulano comiendo en un restaurante. Estaba comiendo pollo. Vayan a saber si era halal. Es decir, estoy poniendo en duda que esa persona estaba comiendo una comida ilícita simplemente por una sospecha. Y algo que esta persona, si me escuchara, se sentiría mal, se sentiría incómoda de que yo hablara así de él. Y eso es justamente lo que se llama el ghiba, ¿no es cierto? Que es hablar mal de un ausente. Incluso algo que es cierto, porque es cierto, yo lo acabo de ver comiendo pollo en un restaurante, pero lo estoy poniendo en un contexto de sospecha, de que su comportamiento no es un comportamiento correcto. Digamos, lo estoy describiendo de una manera que la otra persona, si me escucharía, no se sentiría cómoda de que yo hablara así de él. Y entonces, eh, el tema de sospechar constantemente a las personas es algo a lo que Allah Azza wa Jal nos llama la atención y nos dice, no estén en ese, si se descubren a ustedes mismos en esto de estar todo el tiempo pensando mal de las otras personas, inmediatamente pensando que lo que están haciendo está mal, digamos, ese pensamiento termina siendo un pecado.
es algo malo y los va a llevar definitivamente a tener comportamientos incorrectos. El primero de ellos es el tajassus, que es espiar. Eh, y espiar tiene muchísimas manifestaciones, como mirarle de reojo el celular a otra persona o el PC, la computadora. Dejó el email abierto en una computadora pública, por ejemplo, y yo entro a ver a su email a ver qué encuentro. Eh, o le llega un mensaje a su celular y yo miro así de reojo a ver si puedo ver de quién viene. O está hablando por teléfono y yo empiezo a sospechar, ¿es una voz femenina o no es una voz femenina? Esa no es la voz de su mamá, yo conozco a su mamá. ¿Y con quién está hablando? ¿Y por qué? Y eso es espiar a las personas. Y Allah ya nos dice, uno no debe espiar a las personas. Ahora, claro, digamos, hay ciertas como cosas permitidas que están bien dentro de esto, que es, eh, digamos, el celo con respecto a cuidar, por ejemplo, los padres con los hijos. Digamos, está bien estar atento al comportamiento, al lenguaje de los hijos. Eh, los padres tienen derecho como podríamos decir, a espiar un poco a sus hijos en el sentido de asegurarse de que las personas con las que se relacionan, con las que hablan, con las que se mensajean, sean personas sanas para proteger a sus hijos. Entonces, en ese aspecto está, digamos, es correcto, los sabios dicen que es correcto. Lo mismo a una escala un poquito mayor, eh, podría ser los gobiernos que tienen la responsabilidad de eh, garantizar seguridad a la sociedad, tienen que tener unas agencias de inteligencia, que no siempre son inteligentes, y espiar ciertas cosas para garantizar a la mayoría de la sociedad que, digamos, que haya paz y que haya seguridad. Entonces, digamos, esto de la inteligencia de las policías para ver cómo prevenir el crimen y la banda de robos o de narcotráfico, todo esto, digamos, es una de las atribuciones que tienen, obviamente, los gobiernos y las fuerzas de seguridad. Ahora, si hay agendas ocultas, eh, si hay racismo, tipificación étnica, otro ese tipo de cosas, obviamente no estamos justificando nada de esto. Pero lo mismo, digamos, el espiar de los padres tiene que ser algo dentro de lo que, eh, digamos, sería lo correcto. Es decir, claro que puede haber personas que se pasen de su nivel a ser personas completamente tóxicas, de querer controlar cada pequeño mensaje que le llega a su hijo o a su hija, eh, y no tener, digamos, confianza. En realidad lo que va a terminar haciendo es que esa persona se esconda tanto y se aísle tanto para poder, digamos, tener eh, esa sensación de individualidad y de privacidad. Entonces, llevarlo a un extremo tampoco es permitido. Y como dijimos, es la excepción a la regla, porque en principio espiar es algo que está mal, es algo que no deberíamos hacer. Lo que sigue, Allah Azza wa Jal dice, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dice, y no hablen mal del ausente. No, el ghiba es decir de tu hermano o de otra persona aquello que a esa persona no le gustaría que digan de sí, ¿sí? Aunque sea cierto. Es decir, si, por ejemplo, alguien nos invita a comer a su casa y en su casa vemos algo que no es 100% correcto. Esa persona nos invitó a la intimidad o a la privacidad de su casa. Cuando nosotros salimos de su casa, islámicamente tenemos la obligación de digamos, de la misma manera que el médico, por ejemplo, o el psicólogo tiene un acuerdo de confidencialidad con sus clientes o con sus
pacientes y no puede contar a otras personas. Digamos, los musulmanes entre nosotros también tenemos esta, estos acuerdos de confidencialidad. Es decir, si alguien viene a mi casa y, por ejemplo, ve un TV en la sala y después me dice, ¿sabes qué? Fulano de tal tiene un TV en la sala. Como en la sala de su casa no está la alfombra de oración, por decirlo de alguna manera, un ejemplo simplemente. Es decir, si esa persona me invitó a la privacidad de su hogar, eh, tiene, tiene el derecho de que yo mantenga su privacidad y no cuente a las personas lo que he visto en su casa, a menos que sea que yo quiera elogiarlo y decir, bueno, fui a su casa y, mashallah, qué persona tan humilde o qué persona tan religiosa, o decir lo que uno quiera, elogiar a las personas, hadith wala haraj, como dice, habla y no hay problema. Pero criticar a las personas en su ausencia, de algo que les disgustaría, que se sentirían mal, eh, es algo que el Sagrado Corán nos dice que está prohibido. ¿Sí? Que es un mal comportamiento. Y lo interesante es que uno podría, eh, es algo que, digamos, cuando estamos muy acostumbrados a algo, solemos justificarnos inmediatamente. Eh, Sobre todo, por ejemplo, todos los que venimos de una herencia no musulmana, hay ciertos comportamientos que nos llama a tener el Islam, que nos puede costar entender el por qué. ¿Por qué es tan importante hacer ese cambio? Algunas personas también que vienen de un Islam muy cultural, que no es por la enseñanza de Corán y Hadith, sino por la cultura de digamos, de su país, eh, y nunca, digamos, analizaron ese comportamiento cultural a la luz del Corán y de la Sunna. Puede ser que normalicen ciertos comportamientos, excusen ciertos comportamientos, pero ¿por qué está mal que mi amiga y yo nos juntemos a chismear sobre el resto de las chicas y, ay, ¿sabes lo que hizo fulana? ¿Y sabes lo que hizo Mengano? Y fulano dijo, hizo, y yo lo vi entrar y no sé si estaba yendo solo y lo que es los chismes, ¿no es cierto? Y uno podría pensar, bueno, pero ¿y al final qué tiene de malo? ¿No es cierto? Y Allah Azza wa Jal, nos pone una imagen para que entendamos que eso es, digamos, algo reprensible, algo realmente desagradable a los ojos de una persona altamente espiritual, digamos, a la vista del tipo de persona que Allah Azza wa Jalla espera que nosotros seamos. Y por eso dice, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi meitan fakarihtumu. Dice, eh, dice, ¿acaso le gustaría a alguno de ustedes comer la carne de su hermano muerto? Es decir, hay una persona que es nuestro hermano, nuestra hermana en el Islam, y está fallecido delante nuestro. Eh, digamos, ¿qué tan aceptable sería para tu mente que comieras de su carne? ¿Sí? Empezar a devorar un cadáver. Y la imagen eh, puede, puede implicar de que es una persona que acaba de morir, eh, la cual requiere eso es algo que es, digamos, culturalmente aceptado por todos, que cuando una persona fallece, se le deben dar ciertos honores, se debe honrar al fallecido, enterrarlo, despedirlo. Entonces la primera imagen es, esta persona fallecida está allí delante, hay que honrarla de alguna manera y yo lo que estoy haciendo es empezar a comérmela, o sea, es como muy desagradable a la vista, Facares, tu mujer, le sería muy, eh, como muy desagradable. Lo que contiene también esta imagen es que si una persona ha muerto, al poco tiempo de muerto, el cuerpo entra en putrefacción, en descomposición. Y entonces esa carne es una carne podrida, es una carne
obviamente cuando está en estado de putrefacción es venenosa para la persona que la está comiendo. Y entonces Allah nos dice, ¿a alguno de ustedes le gustaría comer la carne podrida de su hermano? Es decir, la carne en descomposición de una persona, digamos, Allah Azza wa Jalla lo describe como tu hermano, lahma ají, es decir, la carne de su hermano. Dice, fakaristumu, es decir, Allah Azza wa Jalla no está preguntando, hace una afirmación, dice, eso les repugnaría. Sería algo completamente repugnante, no se sentirían nada bien de hacerlo. Ya sea ni bien ha muerto la persona o cuando ya ha pasado un tiempo y está en estado de descomposición, cualquiera de las dos imágenes es completamente inaceptable, repugnante, pero dice, yo jamás haría eso. Entonces Allah Azza wa Jal quiere que nosotros relacionemos esta imagen completamente inaceptable y repugnante para nosotros con los dos comportamientos que acabo de mencionar anteriormente, que son basados en la sospecha y la conjetura exagerada, espiar y hablar mal del ausente. ¿Por qué esta imagen tan fuerte? Porque nosotros tendemos a normalizar y a justificarnos de que no hay nada de malo. ¿Qué puede tener de malo que yo me reúna con mi amigo, con mi amiga a hablar sobre fulano, mengano? ¿Es cierto? Entonces, Allah Azza wa Jal nos dice que eso que nosotros podemos estar minimizando, justificando, normalizando, en realidad no lo es. Es algo muy grave. Y después dice, wattaqullah, y tengan temor de Allah, tengan taqwa. Y la palabra taqwa, como muchos sabios la definen, es poner un límite o un, eh, eh, como una cortina, un espacio entre nosotros y lo incorrecto. Esa es la taqwa, ¿no es cierto? Lo que se llama como el santo o el sagrado temor de Allah, o el temor devocional de Allah. Allah Azza wa Jal nos dice, de todo esto anterior, fattaqullah, es decir, compórtense acorde a los límites de Allah. Pero Allah Azza wa Jal es quien nos ha creado. Y Allah Azza wa Jal sabe que podemos caer en estas faltas. Y que si hemos caído en estas faltas, es decir, o es algo que cuando estamos leyendo esto nos sorprendimos a nosotros mismos, decimos en un autoanálisis, yo hago esto todo el tiempo. En realidad es demasiado lo que lo hago en mi cultura. ¿Cómo voy a cortar todos estos lazos? ¿Cómo voy a impedir todo esto? ¿Cómo esto va a dejar de pasar en mí? Y te agobias y piensas que en realidad nunca lo vas a poder cambiar, o que lo que has hecho ya te ha causado tanto daño a ti y ha causado tanto daño a otros que ya no tiene vuelta atrás. Y entonces Allah Azza wa Jal te dice, Inna Allah tawwabun rahim. Ciertamente Allah es indulgente, perdonador, misericordioso. Diciendo, si es terrible, si eres creyente y estás despierto, tienes que empezar a cambiar esa actitud, ese comportamiento, tienes que empezar a vigilar tu corazón y vigilar tu mente. Tienes que empezar a comportarte, que tu comportamiento sea un comportamiento que Allah ame, ¿sí? Pero ante la imperfección. No te agobies, no te desesperes, no te frustres, porque Allah es Tawwab, es decir, Allah siempre acepta a aquella persona que quiere volver a Él. Si das un paso hacia Allah, Allah da un paso hacia ti. Si te acercas a Allah, Allah se acerca a ti. Y cuando te acercas a Allah, te acercas a Él, ¿con qué te encuentras? Allah es Rahim. Allah es misericordioso. Y no sé si se acuerdan, creo que lo he mencionado muchas veces, pero en esa frase, Bismillahirrahmanirrahim, el nombre de Allah o con el nombre de Allah, clemente misericordioso, Rahman Rahim, los sabios
cuando hacen el análisis de la palabra rahma, dicen que es una misericordia general para todo el universo. La misericordia, la clemencia de Allah es para todo el universo. Y rahim, que viene de la misma base lingüística, implica que es una clemencia, una misericordia específica para sus siervos creyentes. Es específica de sus siervos creyentes. Es decir, si tú quieres volver a Allah, si tú te diriges a Allah, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Te vas a encontrar con que Allah es especialmente misericordioso con los creyentes. Los creyentes, los cuales Allah comienza el versículo diciendo, Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen o creyentes. ¿Sí? Digamos, es una hermosa forma este versículo de comenzar dirigiéndose a los creyentes y al mismo tiempo, al final, diciendo que si esta persona regresa a Allah, vuelve a Allah, se encuentra que Allah tiene una misericordia especial para los creyentes. Alhamdulillah. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos sinceridad, honestidad para mirar dentro de nuestros corazones, ver aquellas cosas que estén mal, que nos dé fortaleza para vernos, identificarnos a nosotros mismos, distinguir aquello que esté mal y que nos dé fortaleza para cambiarlo. Barakallahu fikum, nos encontramos inshallah próximamente en otra clase para seguir reflexionando sobre la belleza y profundidad del mensaje del Sagrado Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.